Bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a Forbes por organizar esta jornada interesantísima y monográfica sobre algo que nos concierne absolutamente a todos, que es la salud, el sistema sanitario, cómo funciona el sistema sanitario y en qué condiciones está. Gracias especialmente también por dedicarle un apartado específico a la formación, algo vital, la formación de los médicos que ya están, de los profesionales sanitarios que ya están incorporados a ese sistema, pero también del contingente de profesionales que se incorporarán en los próximos años. Y gracias doblemente por contar con ponentes tan ilustres como los que nos acompañan hoy aquí. Les tienen ustedes ahí, no voy a perder tiempo en presentarles porque sus currículos son tan densos y tan prolijos que nos tiraremos toda la mañana. Lo que sí sé es que saben mucho de lo que vamos a hablar hoy aquí, que es educación médica, formación médica en general, y además saben contarlo de manera amena. Es el paradigma de ese clásico, de esa clásica máxima de Horacio de instruir deleitando. Van ustedes a comprobar que efectivamente instruyen deleitando todos ellos. Por retomar el enunciado de la pregunta con la que Forbes nos reúne hoy aquí, que yo creo que es una pregunta muy pertinente, ¿está la formación médica española actual en España dando respuesta a las necesidades específicas, a las demandas del sistema sanitario? Quizás lo primero sería intentar identificar cuáles son esas demandas, cuáles son esas necesidades. Esa es la primera pregunta que os planteo. Si os parece, empezamos desde aquí, desde mi izquierda, con Tomás Chivato. ¿Cuáles serían las demandas específicas, las necesidades específicas del sistema sanitario que no debería perder de vista la formación médica española? Pues desde luego las competencias clásicas son imprescindibles. Se trata de diagnosticar, tratar, prevenir. Esas competencias clásicas desde hace más de 2.500 años se mantienen. Pero ahí estamos en un mundo diferente y desde luego hacen falta adquirir otras competencias. Ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado la telemedicina, está la salud digital, ha llegado la bioinformática, los datos masivos. Entonces el profesional del futuro tiene que desde la facultad ir teniendo estas nuevas competencias porque el mundo ha cambiado mucho. Y además hay que insistir desde las facultades, y hay aquí compañeros de sociedades científicas, que ese aprendizaje debe mantenerse durante toda la vida, es lo que llamamos desarrollo profesional continuado. Alguien que empiece una carrera de ciencias de la salud debe saber que tiene que ir adquiriendo las nuevas competencias a lo largo de toda su vida. Javier, desde la perspectiva de las sociedades científicas, ¿cuáles serían esas demandas básicas desde el punto de vista formativo? Lo ha dicho Tomás, la formación no es solo formación de grado y formación de MIR, es formación continuada a lo largo de toda la vida profesional, de toda la vida del profesional. Bueno, agradecer a Forbes la invitación a FACME. FACME es una organización que está compuesta por 46 sociedades científicas de especialidades médicas reconocidas en España y alrededor de 125.000 asociados. Una de sus preocupaciones es el mantenimiento de los estándares de calidad y de formación médica continuada en el posgrado, aunque tiene algunas responsabilidades en influir en la formación durante la residencia. Creo que estaríamos todos de acuerdo en definir que el sistema MIR fue lo que revolucionó la medicina en España. Por tanto, es un capital porque que estaba basado en algunos pilares: comisiones nacionales de la especialidad, programas formativos, unidades acreditadas, tutores clínicos, en fin. Y esto, desde luego, ha sido un ejemplo para otros países y es la envidia de muchos países. Y, de hecho, el sistema MIR, que, por cierto, fue una iniciativa de médicos visionarios, se amplió a otras profesiones sanitarias, como farmacéuticos, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Una de las preocupaciones que tenemos desde las sociedades científicas es en lo que se refiere a la formación MIR, es que los programas formativos están obsoletos. Algunos programas formativos tienen 25 años. Nadie puede pensar formar a profesionales en la actualidad con programas formativos de hace 25 años.
Y otro aspecto que esta mañana ha sido comentado y que también ahora Tomás hacía referencia es el garantizar, porque una vez que uno adquiere el título especialista, es el mantenimiento de estándares de conocimiento, entrenamiento y competencias a lo largo de toda la vida profesional. España está incumpliendo la Directiva Europea de Profesiones Sanitarias, porque se exige la renovación, la recertificación periódica de las competencias profesionales. Lo hemos pedido al Ministerio y, de hecho, las sociedades científicas se han puesto de acuerdo en plantear un modelo de competencias profesionales que aúna competencias que serían transversales, donde también el colegio, y estaríamos de acuerdo con los colegios también, en lo que es desarrollo profesional continuo, validación periódica de la colegiación y recertificación, y creemos que es una exigencia legal y hay que implantarla cuanto antes. Elena, Sí. por seguir contigo, eres directora técnica de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, representante de los colegios de médicos hoy aquí. ¿En qué medida está satisfaciendo el sistema formativo español actual esas necesidades específicas que tiene el sistema sanitario? ¿Las estamos satisfaciendo o no? ¿Estamos dando respuesta a las necesidades formativas? Bueno, en primer lugar, gracias por invitar al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España a través de su Fundación de Formación al evento. Y mi respuesta es que no. ¿Vale? A ver, por un lado tenemos toda la formación de grado, toda la formación de especialidades que tienen 25 años. Tenemos unos tutores dentro de los residentes para formar a los residentes que necesitan ser capacitados y valorados. Esa es una parte. Pero es que lo que es la sociedad, tenemos, va a crecer tema geriátrico, enfermedades crónicas, la movilidad de los pacientes, todo el tema de lo que se ha hablado aquí de inteligencia artificial, tecnología, que hay que formar al profesional. Y el entorno médico, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es como, no es muy permeable, ¿vale? Hay que ir haciendo las cosas poco a poco y hay que concienciar al profesional. Hay que ver mucho el tema de las cuestiones éticas en las actuaciones. Yo, para mí, el tema de la formación lo veo como una red en el que están las formaciones verticales, pero están todas las formaciones transversales en las que está la comunicación, la atención al paciente y sobre todo esta parte ética. Entonces creo que tenemos que trabajar muchísimo para poder ofrecer una formación, sobre todo en el área que nos toca a nosotros, que es la continuada, junto con el resto, con universidades, FACME y sociedades, para poder dar una formación y huir de formaciones anteriores o de diseños muy lineales, muy estáticos y muy parados, que realmente no sé si están sirviendo a la sociedad y, por tanto, al paciente. Jesús, de momento la visión es muy pesimista. Nos agarramos a ti como a un clavo ardiendo para ver si nos aportas una visión optimista. España incumple la directiva en materia de formación continuada. La formación médica española no satisface, o al menos no al 100%, las demandas que tiene el sistema sanitario. Desde tu perspectiva como catedrático de Medicina Interna y tu sólida experiencia, ¿cuál es tu lectura? Bueno, muchas gracias a Forbes, muchas gracias a todo el staff, ¿no?, que me ha permitido estar aquí toda la mañana, y lo digo en serio, tomando apuntes, tomando notas, ¿no?, porque se han dicho cosas muy interesantes y me las he traído por si acaso alguna respuesta de esas que decir, ay, yo diría, pues la puedo encajar en algún momento. Pero ahora no toca porque me haces una pregunta muy concreta. Bueno, yo haría una pregunta a la audiencia. Si ustedes tienen un problema de salud, ¿qué le van a pedir al médico? ¿Qué le pedirían al médico? Yo lo tengo claro. Yo pediría que fuera clínicamente competente. Es decir, que me solucionara el problema. Es verdad, que me solucionara, si puede ser, en tiempo, de la mejor manera posible, en el mejor sitio. Pero lo primario es que me solucione el problema, ¿no? Que me solucione. O sea, tendríamos que formar médicos clínicamente competentes. Clínicamente competentes. La buena noticia, que por cierto se ha dicho esta mañana, lo tengo aquí anotado, es que
En España formamos muy buenos médicos, muy buenos médicos, formamos muy buenos investigadores, muy buenos. La mala noticia es que eso no se improvisa. Exactamente. Es decir, eso no surge de la noche a la mañana, eso no se improvisa. Eso es un proceso metódicamente ordenado, con una metodología concreta, dentro de un espacio y entorno concreto, que es el entorno del aprendizaje de los alumnos, con actores concretos, que son el profesor, el alumno y el paciente, y todo eso no se improvisa. Y con un programa. Entonces, la pregunta quizás que subyace es, ¿pero qué es lo que tiene que saber un médico, ¿no? Cuando sale y baja los escalones de la Facultad de Medicina? ¿Tiene que saber 6.000 enfermedades? Que más o menos 60.000 posibles tratamientos, 4.000 posibles procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Bueno, claro, no. ¿Cómo va? Oiga, hay más saber del que podemos saber. La universidad no tiene esa misión. La universidad tendrá la misión de seleccionar, ¿no?, la información, etcétera. Por lo tanto, las facultades de medicina tienen que formar médicos. Simplemente médicos. Simplemente médicos. No especialistas, no investigadores, no, médicos. Simplemente médicos. Para colocarlos en una posición de que sean especialistas, investigadores, etc. La pandemia nos lo ha dejado claro. Lo que necesitábamos eran médicos, simplemente médicos. Por decirlo de alguna manera, que el traumatólogo buscara el fonendoscopio en el cajón de su mesa porque es lo que tocaba en ese momento, ¿no? Por tanto, los planes de estudio se tienen que adaptar a eso. Los planes de estudio se tienen que adaptar a eso. Lo hemos conseguido, pues, seguramente con todo el proceso de Bolonia, no me voy a entretener ahí, pues hemos aprovechado alguna oportunidad, hemos desaprovechado otras muchas, pero en conjunto, pues indudablemente hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado. Estamos ahora en pleno proceso de la BAU, cientos de miles de alumnos se presentan a la BAU para optar a una plaza en las facultades de medicina. Las notas más exigentes y la carrera más demandada ahora mismo en España es la carrera de medicina. Va a entrar un contingente, una materia prima de bachilleres brillantes, será la nueva promoción como han sido todos los bachilleres que les han precedido, porque académicamente tienen las mejores notas. ¿Estamos aprovechando ese contingente de materia gris tan buena en las facultades de medicina? Quiero decir, ¿cuál es el diagnóstico? Y aquí le pregunto al decano del CEU San Pablo, el diagnóstico que haríamos de la formación en las facultades de medicina en España. Pues somos... no te digo que me pongas nota, pero si quieres ponerle nota a la formación. Desde luego tenemos los mejores alumnos en conocimientos teóricos, pero luego sí es una sorpresa cómo llegan en cuanto a vocación. No todos los que hacen a la Facultad de Medicina tienen una clarísima vocación. Entonces ahí está la misión que tiene la universidad de formar buenos profesionales, que sean profesionales buenos y no es un juego de palabras. Y yo, se hablaba antes de ética, yo creo que la ética es una asignatura que hemos tenido que introducir en los planes de estudio. Hace 40 años no estudiábamos ética, aprendíamos de nuestros maestros directamente. Pero ahora sí es fundamental tener una brújula ética y para nosotros, desde luego, la humanización es clave también. No tenemos que formar médicos de datos, cada vez tenemos más datos, somos médicos de personas. Entonces, detrás de un dato no está un cuerpo solo, está la persona y su familia y su profesión, su situación. Todo eso es lo que tenemos que enseñar a los alumnos y eso se engloba dentro de humanización. Hay movimientos ahora del movimiento hipocrático, en algunas facultades tenemos unidades de educación médica para poner en valor todo esto, tenemos también cátedra de educación médica y humanización y comunicación, porque nos jugamos el futuro de la profesión en, como muy bien decía el profesor Millán, ¿qué es lo que queremos? Pues un médico que nos mire, que nos escuche y que además sea competente. Entonces hay que ir virando hacia una medicina centrada en el paciente. Y eso lo hacemos también enseñando a los alumnos en una medicina centrada en el alumno, una docencia centrada en el alumno. Tenemos ahí un compromiso muy bueno entre todas las
facultades de medicina, por lo menos aquí de Madrid, tenemos con el centenario de la muerte de Sir William Osler, de cómo debe ser esa docencia centrada en el paciente. Le decía el profesor Millán, por provocarles un poco, ¿no? que las facultades tienen que formar simplemente médicos. No sé si estamos formando, si se están formando simplemente médicos o se está formando gente que apruebe el MIR. Y ahí entramos en una deriva un poco peligrosa. Sí. Bueno, sí, te miro, Jesús. Y no, claro. Podéis interrumpiros, intervenir cuando queráis. Cuanto más dinámico sea esto, mucho mejor. Sí, sí. Nosotros tenemos excelentes profesionales, excelentes graduados, excelentes especialistas que han tenido un gran rendimiento académico durante su grado, durante su especialidad, el MIR, etc., ¿no? Tenemos excelentes profesionales, pero como lo han hecho de alguna manera, ¿no? Pues efectivamente, las facultades de medicina tiene que recibe a la élite de rendimiento académico de nuestros jóvenes, tiene una enorme responsabilidad de aprovechar al máximo ese talento, esa élite, ¿no? Claro, la contraparte también existe. ¿Cuál es el interés del estudiante de cara a su futuro profesional? Porque a nosotros, digamos así, a los educadores médicos que estamos aquí, se nos llena la boca de decir que esto es un continuo, ¿no?, educativo, que del grado se pasa a la especialización de manera insensible nada, porque hay un examen MIR, y que de la especialización se pasa a la formación continuada de manera insensible nada, porque después de que termina la residencia, dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y cuándo hago? ¿Y formarme? No, yo lo que quiero es un puesto de trabajo. Claro, eso lo sabe el alumno, eso lo entiende el alumno, y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Desde su punto de vista, prepararse para el MIR. Y por lo tanto, si el jueves por la tarde tengo academia preparatoria para el MIR, por favor, ya sabe usted que a cualquier actividad docente que programe no vamos a venir, ¿no? Por lo tanto, se está haciendo mal, se debería de hacer mejor. Claro, no sé si decirlo, ¿no? No sé si decirlo, pero es que lo habrán leído ustedes en los últimos días. La Universidad Nacional de Educación a Distancia va a proponer, o está trabajando, sobre un grado en medicina. Sí. Claro, cuando uno lo lee, dice, ¿pero cómo es posible? La Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si lo que queremos es un médico clínicamente competente, se supone que se habrá entrenado en la clínica. Pues será imposible. Muy difícil lo tiene para darle coherencia a ese plan de estudios, ¿no? Indudablemente tendrá hospitales de apoyo que no sabemos cuáles serán, ni cuáles serán sus características. Porque un hospital que sirva para la docencia y que se llame propiamente universitario tiene que tener determinadas características. Yo recuerdo perfectamente, y con eso termino, que hace algunos años un decano me decía, Jesús, el otro día fui a una inauguración, a poner la primera piedra de un hospital, y era la primera piedra de un hospital universitario. Y claro, allí nadie sabíamos cómo sabían ya que iba a ser universitario el hospital, porque la estructura, el profesorado, los contenidos, el plan de estudios, etc. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo mismo que si inauguramos y ponemos una primera piedra de un hospital que va a tener residentes. No, oiga, ya veremos si tiene residentes, porque por lo tanto, ese es un tema crítico que no tenemos resuelto. Decía Javier antes que el sistema MIR es uno de los orgullos del Sistema Nacional de Salud. Es casi un lugar común, ¿no? En la Organización Nacional de Trasplantes, el sistema MIR se pone siempre como ejemplos de la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero, ¿cómo ha envejecido ese sistema MIR? Hablabas antes de que hay programas MIR que llevan más de 3 lustros, más de 4 lustros sin actualizar. No sé si hace falta repensar el modelo MIR actual o con unos retoques bastaría. Lo que funciona bien hay que ser muy prudente antes de introducir el médico. Mi pregunta es, ¿funciona bien? ¿Sigue funcionando bien? En general funciona bien. Sí. Nuestros profesionales son apreciados, son reconocidos en toda Europa, en Norteamérica. Quiero decir, el nivel medio
de formación de nuestros médicos creo que esta mañana se ha comentado medio alto, y el nivel mínimo se asegura. Esto es también muy importante. Pero el sistema tiene algunas debilidades. El problema es que algunas debilidades, pero que cualquier modificación tocaría pues algunas de las ventajas. Por ejemplo, en estos momentos, porque los egresados, bueno, los estudiantes que se incorporan a las facultades sí que son una élite, han tenido una nota muy alta, son muy brillantes, luego sacan el MIR, son muy brillantes, pero tienen algunas características sociológicas que, bueno, lo conocen perfectamente los decanos, los profesores de universidad, están acostumbrados al éxito, se adaptan perfectamente al mercado laboral. Adaptarse perfectamente al mercado laboral es obtener un número óptimo del MIR que le permita escoger especialidad y hospital y ciudad. Y esto ha generado, porque en su día, cuando se habló de los baremos de reconocimiento, las notas de las facultades es el 10%. Ellos no se fiaban de que universidades estuvieran dando sobrepuntuación, cosa que, por ejemplo, ocurre con muchos candidatos al MIR que vienen de universidades extranjeras, que traen unas puntuaciones óptimas y luego el rendimiento en el MIR, que esté en 90%, por tanto, aprobar el examen MIR, sacar una buena nota, es crucial. Es más crucial que ser médico. Y hablo de ser médico, de ver enfermos. Cuando, por tanto, sociológicamente están acostumbrados a dos cosas: a tener éxito y a tener certidumbres, porque el examen MIR es tener certidumbres de acertar una de cada 4 respuestas válidas que hay. Pero es que la medicina no es eso. No es eso. Es que la medicina es enfrentarse el segundo mes de incorporación al hospital a la urgencia, a la incertidumbre, a las dudas, a la complejidad del abordaje de los pacientes, a la complejidad de la polipatología. Y algunos residentes lo pasan francamente mal en los primeros años. De hecho, en fin, hay estudios que lo revelan, hechos por parte de algunos colegios de médicos. Por tanto, pero podríamos cambiar esta forma de seleccionar profesionales que no rompiera la equidad y que no estuviera sometida a herramientas de subjetividad. Yo creo que en estos momentos no tenemos una alternativa que garantice que un examen al que se presentan tantos miles de personas pueda valorar, como lo hacen algunas universidades en Estados Unidos, preseleccionando estudiantes basado en otras características individuales, personales, de vocación, dedicación social, etcétera, etcétera. Creo que no habría posibilidad de valorar tantas personas desde los aspectos vocacionales o de práctica clínica. Hablábamos antes de si la formación médica satisface las necesidades. Aquí quizás abriríamos un melón complicado con respecto al mapa actual de configuración de especialidades en el Sistema Nacional de Salud. Preveyendo las necesidades que vamos a tener desde el punto de vista estrictamente asistencial, enfermos cada vez más crónicos, una población cada vez más envejecida, más pluripatológica, la configuración actual del mapa de especialidades, del mapa formativo que está, ¿da para cubrir estas necesidades? Sé que es hacer un poco perspectiva de futuro y es complicado, pero incluso deberíamos situarnos en la posibilidad de replantear la configuración de especialidades en España ahora mismo. Bueno, no sé si alguien se atreve a abrir este melón. No, sí, es que hoy no es posible contratar un médico de familia aquí en Madrid, no hay. Claro. O un pediatra, no hay un pediatra para contratar. Y no hablemos de geriatría, hablando de envejecimiento, cronicidad, comorbilidades, no hay geriatras tampoco. Entonces ya el problema lo tenemos ya, no es a futuro. Entonces lo que hay que, si es cierto, mejorar las condiciones laborales y de trabajo de estos profesionales para que no ocurra como ha pasado en las 3 últimas convocatorias, que sobren cientos de plazas de medicina de familia. Y volviendo muy rápido al tema de MIR y medicina, una cosa es ser médico y otra cosa aprobar el MIR. Una cosa es medicina y otra lo que decimos miricina. Entonces ahí tenemos una complicación porque efectivamente es muy atractivo sacar un número muy alto. Pero aquí muy brevemente me encanta una frase del profesor Manuel Díaz Rubio que dice que una cosa es ser médico es tener un título, lo cuelgas en la pared, eres médico, ser médico. Otra cosa es estar de médico,
trabajo de 8 a 3, que es otra cosa que vemos ahora también, las exactitudes y rigor en los horarios en los hospitales, en los centros de salud. Y otra cosa es sentirse médico, que es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces ese es el reto que tenemos en las facultades también. Jesús, sí. No, es que has puesto encima de la mesa una pregunta provocadora sobre las nuevas especialidades, que, bueno, la formación sanitaria especializada está fuertemente legislada, ¿no?, como se acaba de señalar, y por lo tanto parece complicado, aunque en el futuro pues es posible que necesitamos. Pero desde el punto de vista de la formación de grado, yo estoy convencido que seguramente en el futuro, no sé si a medio o largo plazo, habrá grados distintos. Seguramente no se necesita ser médico para dominar una técnica diagnóstica. Seguramente no se necesita ser médico para esto. Y esto puede solucionar cosas. Incluso habrá facultades, digamos así, especializadas. Hay experimentos a nivel mundial sumamente atractivos, desde el punto de vista de que si una región sanitaria necesita, que no sé lo que voy a decir, médicos de familia, montemos una facultad para formar médicos de familia. Que no hará falta determinadas cosas que ahora va en el grado de medicina en sentido amplio. Eso se está haciendo a nivel internacional. Yo estoy convencido que desde el punto de vista nominal cambiarán las cosas, las especialidades, los grados, etcétera, ¿no? Javier, sí. No, Perdona, Elena. No. O sea, a ver, es que aquí... Sí. Yo es que una característica del médico es la vocación. Entonces, tú has hablado de la materia gris. Sí. Puedes ser súper inteligente, tienen unas características sociológicas tremendas. Cuando llegan a la residencia es cuando realmente se ve si ese profesional va hacia una deriva de sentirse médico a ser médico. De ahí en las últimas convocatorias que se escogen las especialidades más primeras cogidas van por dermatología o por especialidades que no tienen urgencias. ¿Vale? Entonces eso también te marca un poco el perfil del profesional que está accediendo a ser médico y no sentirse médico. Entonces eso es algo también a introducir y valorar cuando están realizando el MIR, que evidentemente es una herramienta fantástica y que se ha trasladado a otras profesiones sanitarias. Eso no lo evalúa el MIR. El MIR te está evaluando conocimientos, Claro. Es una prueba objetiva y clasificatoria, pero no evalúa esa vocación de la que estás hablando. Pero mientras estás en la residencia, tú tienes a los tutores. Y los tutores hacen una labor increíble, porque no solamente están haciendo las valoraciones a nivel clínico, sino están valorando otros aspectos, como la atención que han tenido al paciente, cómo han llevado toda una línea de tratamiento. Entonces, ahí es donde realmente el médico se siente médico. Y esa es una parte muy importante. Javier. La pregunta de las especialidades tiene mucha enjundia. Tiene mucha Me consta. No es para resolverla en una respuesta. Pero la pregunta esencial es cómo podemos asegurar que a los pacientes se le hace un diagnóstico óptimo y un tratamiento óptimo basado en el conocimiento científico actual. Como el conocimiento científico tiene un crecimiento exponencial, sí que sabemos que necesitamos no solamente especialistas, llamémosles superespecialistas en determinado campo de conocimiento. Pues oncólogos que se dediquen a la mama o al pulmón, en fin, y podría poner ejemplos en todas las especialidades. Sin embargo, hace falta ser muy cauto respecto a la aprobación de nuevas especialidades médicas porque generan problemas organizativos y laborales de futuro. Y por tanto, bueno, decía William de Ockham, que describió la cuchilla de Ockham, las entidades no deben ser aumentadas más allá de lo necesario. Los internistas lo aplicamos al diagnóstico sindrómico, ¿no? Hay herramientas en estos momentos legales que también hemos pedido desarrollar al Ministerio, que permite el reconocimiento de capacidades específicas con los diplomas avanzados o con las áreas de capacitación específica. Obviamente no queremos solamente un cardiólogo que nos haga un cateterismo, queremos un cardiólogo que sea especialista o subespecialista en hemodinámica y que tenga un entrenamiento y una curva de entrenamiento que esté acreditada.
el reconocimiento de los diplomas y de las áreas de capacitación específica creo que está pendiente, que bueno, en estos momentos está pendiente de desarrollar, acaba de salir una, que es la primera que salieron en paliativos, pero creemos que puede ser una oportunidad para reconocer la dedicación profesional y el reconocimiento también a la hora de selección de plazas o de perfiles específicos. Perdona que cambie de tercio, pero luego si no nos pilla el toro. Se ha hablado a lo largo de toda esta mañana de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías y formación están obligadas a entenderse, entiendo, ¿no? Estamos hablando de innovación educativa, innovación en materia de formación. Miro a Elena porque sabe mucho de este tema, directora técnica de la formación de la Fundación de la Formación para la OMC. ¿En qué medida las nuevas tecnologías pueden ayudar a dar ese salto cualitativo, a solventar todos estos problemas formativos que hemos enumerado aquí de manera muy somera? A ver, las nuevas tecnologías van a ayudar, pero no van a solventar todo lo que nos vamos a encontrar. Tenemos herramientas que permiten, por ejemplo, con realidad virtual y realidad asistida, que nos permite acceder ayudándonos en situaciones con los pacientes. El otro día veía una intervención de un niño que cada X tiempo le tenían que hacer una analítica y el niño lo pasaba muy mal cuando le hacían analítica. Bueno, pues les pusieron unas gafas de realidad virtual, al niño le aislaron completamente del entorno que tenía y ese niño ni siquiera se enteró de que le estaban haciendo la analítica ni todas las pruebas que tenía que hacerle con el tema de oncología. Le dijeron que era una picadura de mosquito. Es decir, que hay muchas herramientas que podemos utilizar, ¿vale?, a nivel de apoyo tanto en la formación como en atención al paciente. En el tema de formación, el problema que tenemos, sobre todo cuando utilizamos entornos virtuales, es que lastramos una serie de, vamos a llamarlo así, de plataformas o vamos a llamarlo de ciertas dinámicas en la que se ha buscado un beneficio a la hora de formar al profesional sanitario sin pensar en el profesional y sin pensar en el paciente. Entonces tenemos dinámicas obsoletas, diseños instruccionales muy lineales, dejamos un poco a la autoformación, al médico que ya está estresado, que no tiene casi tiempo y que le plantamos ahí unas actividades formativas casi poco asumibles. Entonces, todo lo que venga de tecnología que nos permita hacer actividades dinámicas, que permita interactuar con los docentes, que no se encuentre el estudiante aislado, sobre todo en medicina, y, por supuesto, programas formativos que realmente sean útiles, no útiles a terceros, que es lo que suele pasar, pues ahí tendremos ya un poquito de bagaje como para que exista el enganche del profesional, sobre todo en la formación continuada, que es cuando después hay que ir, porque una de las cosas que estamos haciendo es que no estamos cumpliendo el tema de la normativa y no se hace una recertificación. Entonces tenemos profesionales que tienen por propia vocación, se están formando de una manera continua, además los ves porque son muy activos, y otros profesionales que se quedan parados y no se actualizan. Entonces esa parte creo que sí que, por ejemplo, inteligencia artificial, pues hay bastantes chatbots, bastantes que te pueden ayudar a la hora de hacer el seguimiento de los profesionales, el análisis de los datos de cuando son las actividades. Si tú tienes actividades que son muy secas, por decirlo de alguna manera, tú vas a ver si el estudiante entra, no entra, qué hace, qué no hace. Tendremos que analizar los datos y ver cómo funciona. Entonces sí que nos pueden ayudar a resolver. No lo sé. Se ha hablado en la mesa anterior y en alguna de las precedentes de las ciertas reticencias de algunos especialistas con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Cómo se lleva un clínico tradicional con esas nuevas tecnologías? ¿Hay una cierta fascinación por la tecnología que puede llevarnos a entrar en una deriva peligrosa? ¿La inteligencia artificial acabará sustituyendo al clínico? Yo creo que no, porque al final... Os estoy provocando, deliberadamente. El diagnóstico no lo va a hacer un programa de inteligencia artificial. Y tenemos el caso del programa Watson de IBM, que se ha parado ya. Era un programa que permitía hacer diagnóstico y tratamiento metiendo los datos del paciente. Pero al final hay un problema de responsabilidad profesional. Y esa no la va a tener el programa Watson ni IBM, la tiene el clínico. Entonces es fundamental que el clínico sepa manejar correctamente los datos para hacer un diagnóstico acertado,
un pronóstico acertado y un tratamiento acertado. Entonces, todas estas herramientas vienen para ayudar. Pero sí tendremos que aprender a utilizarlas. Por ejemplo, la telemedicina. Se ha desarrollado mucho a raíz de la pandemia, pero hay que ver ventajas y desventajas. El tema de la confidencialidad de los datos, protección de datos. Entonces, tendremos que ir aprendiendo todos a utilizarlas como un coche. El coche puede ir a 250, pero más de 120 estás fuera de juego. Javier, la inteligencia artificial no arrumbará al clínico, pero a lo mejor sí al clínico que no se va a utilizar la herramienta. Sí, yo creo que hay que adaptarla. Vamos, de hecho, yo llevo predicando en mi servicio tempranamente del uso como una herramienta de ayuda. Como se comentaba antes, me alegré mucho de que el Deep Blue ganara el campeón del mundo de ajedrez y que sin embargo, Watson perdiera contra clínicos avezanos. O sea, que me alegré mucho. La tecnología, que muchas de ellas es fascinante y nos están ayudando, están cambiando la práctica de la medicina. O sea, nadie se ocurriría ahora formar médicos que no estuvieran utilizando ecografía a pie de cama, que es la prolongación de las manos y de nuestro fonendo. Pero ojo con la tecnología, porque no es inocente. La tecnología más poderosa que hay en estos momentos es el Google. El 30 o el 40% de los pacientes entran para mirar cosas de temas de salud. Bueno, pues ya está descrita pues, un síndrome asociado a todos los padecimientos que se llama la webcondría, que te pone uno detrás de otro todos los posibles diagnósticos y siempre aparece la palabra cáncer en 15 o 20. Ojo, porque no es inocente. Yo iría a las esencias de la medicina. Las esencias de medicina, las esencias éticas. La medicina trata de modificar de forma favorable el curso de las enfermedades. Pero siempre e inherentemente tenemos la capacidad de hacer daño. Y por tanto, habrá que evaluar todas las aplicaciones tecnológicas desde esta perspectiva de beneficio-riesgo. No solamente de coste-beneficio, sino de beneficio-riesgo. Jesús. Yo creo que la tecnología, comparto lo que estáis comentando, la tecnología en el ámbito clínico o en el ámbito educativo, me da exactamente igual, no es un fin en sí mismo, es un medio. Solo en un medio, para hacer una mejor clínica y hacer una mejor educación médica. Por lo tanto, sí que hay que huir, porque efectivamente el riesgo existe, ¿no?, del papanatismo hacia la tecnología desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista educativo parece que cualquier innovación tecnológica es una innovación educativa. No es así, no son sinónimos. Y yo creo que desde el principio, es decir, desde las facultades, ¿no?, y durante la especialización y durante el ejercicio profesional, es decir, porque mi ejercicio profesional, como ustedes se pueden imaginar, dista mucho del que era hace 50 años, ¿no? Por lo tanto, eso es continuo. Hay que dejar clara algo esencial, que casi se traduce en una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que es el objetivo último de la medicina, el fin último de la medicina? ¿La enfermedad? Si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, dice medicina, no sé si es exactamente así, ¿no?, parte de la ciencia que se ocupa de la prevención, el diagnóstico, la rehabilitación, etcétera, de las enfermedades. ¿De verdad pensamos que la medicina es la ciencia que se ocupa de las enfermedades? Es decir, de un tratamiento, yo qué sé, con la mejor evidencia o dependiendo de la providencia o de la gerencia. ¿O se ocupa de los enfermos? La medicina no será mejor definirla como la ciencia que se ocupa de los enfermos, porque los enfermos no vienen en los libros. Lo que viene en los libros son las enfermedades, ¿no? Y eso, para practicar una medicina en el adulto o en el niño, pero cuando ya somos adultos, especialistas o médicos con 30 años o con los que sean, hay que dejárselo claro también a los alumnos de medicina. Es imposible practicar una medicina orientada al paciente si antes no hemos educado en eso y de esa forma, ¿no? Bueno, ya nos ha atropellado el tiempo, me temo. Os voy a pedir para terminar una intervención muy breve, sé que sois capaces de sintetizar muy bien y hacer un poco de perspectiva de futuro. Habéis dado bastantes pistas a lo largo de esta charla,
pero ¿cómo sería la formación médica o cómo debería ser la formación médica en España en un plazo no demasiado largo, 10 años, para dar respuesta a esas necesidades que hemos radiografiado muy rápidamente aquí esta mañana? ¿Cómo debería evolucionar la formación médica? ¿Hacia dónde debería ir? Y si estamos en buen camino. Desde luego, una medicina centrada en el paciente, como dije al principio de todo, es esencial, pero incorporando todos los nuevos conocimientos técnicos que estamos teniendo. Pero también, insisto, serán médicos de enfermos, como muy bien ha dicho don Jesús, no médicos de datos. Y eso hay que transmitírselo claramente, incorporando todas las nuevas tecnologías, eso sí. Javier. Creo que tendremos que fomentar las competencias de flexibilidad mental, adaptabilidad, porque no sabemos cómo nos va a afectar todo esto. De hecho, aquellas especialidades que sean más estandarizables van a sufrir un impacto mayor que el de las que sean menos estandarizables. Pero necesitamos profesionales que traten enfermos, que sepan lo que es un ser sufriente, que lo entiendan, que se pongan en su lugar y por tanto, que tengan compromisos éticos y flexibilidad mental. Elena. Yo coincido, sobre todo con el tema de la flexibilidad mental, incorporando y ayudándose de las nuevas tecnologías que vayan apareciendo. 10 años es muy poco. Muy poco, estamos en el 2014 y yo todavía me encuentro cosas del 2004 y todavía me encuentro profesionales con cosas del 2004, o sea, 10 años es muy poco y hemos pasado el COVID, ojo, que y yo creo que nos han dado un buen empujón. Tirando más a la humanización, a la centrada en el paciente, con mucho sentido crítico y con mucho sentido ético. Jesús, te toca cerrar. Bueno, no sé si podría decir cómo va a ser. En todo caso, podría decir cómo me gustaría que fuera, pero no cómo va a ser, ¿no? Yo creo que debería ser, ¿no? Y yo creo que sustancialmente va a ser así, nucleada alrededor de la adquisición de competencias clínicas por parte del médico, con un fuerte apoyo tecnológico, con un fuertísimo apoyo tecnológico, que tiene sus riesgos, como se acaba de comentar. Hay dos documentos, uno de la Sociedad Española de Educación Médica y otro de la Asociación Europea de Educación Médica, que es ya una guía de la EMI, ¿no? Sobre la utilización, riesgos, beneficios, etcétera, de la inteligencia artificial en medicina. Yo creo que cada vez más nos vamos a dar cuenta que necesitamos, fíjense lo que les digo, las humanidades en los planes de estudio. Y seguramente eso, lo que ya Estados Unidos ha recorrido desde la década de los 70 del siglo pasado, que se dieron cuenta de eso y hay experiencias preciosas en universidades americanas. Yo creo que eso nos vamos a dar cuenta en el ejercicio profesional y las autoridades académicas, pues supongo que lo irán ahí entremetiendo, etcétera, ¿no? Y luego ya se lo he comentado, creo que es posible que tengamos nuevas titulaciones. Es posible que tengamos especializaciones más desde la base, ¿no? Y yo creo que en nuestro entorno sobra decir, pero también hay creo que del año 20, no me hagan mucho caso, 22 o 23, pero como es el único, de la Comisión Europea sobre las universidades europeas, donde claramente las universidades en los aspectos de docente y de investigación van a formar y a ser un núcleo de construcción europea, ¿no? Porque el conocimiento es una base para la construcción europea. Y eso significará a lo mejor que un alumno pues, estudia aquí y también en Maastricht, o aquí y también en Milán, etc. Y serán médicos iguales, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias a los cuatro por compartir parte de lo mucho que sabéis, por hacer este ejercicio de concisión y de claridad. Ya les decía a todos ustedes que instruyen deleitando y son la prueba palpable de que estamos en buenas manos. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y les dejamos con la clausura de la jornada.